Quiero que guardes este versículo, que lo tengas, lo pegues en todos los lados posibles. 2 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Y de alguna manera hemos entendido, a la luz de esta palabra, que el año 2023, para la iglesia, para tu vida, para cada una de nuestras vidas, va a ser, será, o el Señor hará que sea un año de victoria. ¿Amén? Un año de victoria. Así que te invito y te desafío a que rápidamente pensemos juntos en esto. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Otra versión dice, en un desfile victorioso. Y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios, nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Unas cosas que quisiera que pudiéramos pensar juntos en esta noche, sobre esta palabra y sobre lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para la iglesia en este año. En primer lugar, quisiera que pensemos juntos en esto, en que Dios siempre nos desafía a conquistar nuestro futuro, algo de lo que nos decía recién Vero. El desafío siempre es la conquista, y dice el texto que en Cristo siempre nos lleva, Dios siempre en Cristo nos lleva a nuevos tiempos, a nuevos desafíos, a nuevas cosas para alcanzar en nuestra vida y a nuevas victorias, a nuevas victorias. Quiero que podamos comenzar a sentirnos cómodos con esta palabra en nuestra vida. Quiero que podamos empezar a sentirnos victoriosos en todo lo que vivamos en el Señor. Decíamos en estos días, con un grupo de hermanos, orábamos y hablábamos de lo bueno, lo lindo que es que en esta iglesia que Dios nos ha concedido, de la cual Dios nos ha hecho parte, podemos disfrutar la bendición de poder abrir nuestros corazones, ¿cierto? ¿Hay alguien que ha tenido alguna vez la dificultad de poder abrir su corazón y ser sincero en un grupo de vida, o acá, o en una reunión de oración, y poder compartir necesidades, dificultades, luchas? Gloria a Dios porque podamos tener esa honestidad, transparencia espiritual delante de Dios, porque esa es la esencia. Dios conoce todo eso, y si no lo podemos hacer en familia, si no lo podemos hacer aquí, ¿dónde lo vamos a hacer? Ahora, yo quiero que nos desafiemos a algo más. Quiero que nos desafiemos, iglesia, que del mismo modo como tenemos la capacidad de abrir nuestro corazón y compartir nuestras necesidades y nuestras luchas, estemos dispuestos a compartir la victoria que Dios nos va a conceder. Y estemos conscientes de que Dios quiere concedernos la victoria. Que la victoria no es algo opcional para la vida del creyente. La vida del creyente es victoria. Porque Cristo, o en Cristo, nosotros somos más que vencedores. Dice la palabra. Y no es mentira, es verdad. Por eso quisiera que nos podamos comenzar a desafiar en esto. En primer lugar, a que pienses en que este es un año de conquista y de victoria. Probablemente muchas de las cosas que pusiste allí en tus sueños tengan que ver con esto, con ese desafío. Y quizás otras estén allí madurando en tu corazón, o el Espíritu Santo te las revele. Pero quiero animarte a que comiences a amigarte con esta palabra. En Cristo vas a ser victorioso. Dice el texto allí en Josué capítulo 1 versículo 2, dice: crucen ahora juntos el Jordán, haciendo una continuidad de lo que vivimos y compartimos aquí el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la celebración con las piedras hablando del Jordán. Dice: crucen ahora juntos el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que yo voy a darle a los hijos de Israel. De eso se tratan nuestros desafíos. Entrar en nuevas dimensiones,
entrar en una nueva comprensión de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No quedarnos con lo viejo, porque muchas veces quedarnos con lo viejo nos lleva a empantanarnos en nuestra vida espiritual y empezamos a perder la noción de lo que Dios es. Y nos conformamos a veces con nuestras luchas cotidianas o ayornamos a Dios a nuestras batallas cotidianas y perdemos de vista que lo que Dios tiene para nosotros es más grande, que tiene una dimensión mucho más importante para nuestras vidas que la que nosotros podemos imaginar. Entonces, así como el pueblo de Israel, nosotros tenemos que animarnos a entrar en este año 2023, querida iglesia, con una dimensión, convencidos de que vamos a entrar en un nuevo territorio, en un nuevo tiempo, en una nueva dimensión para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para esta iglesia, que es una dimensión de victoria. Mientras el pueblo estaba en el desierto, daba vueltas y necesitaba depender permanentemente de la provisión y de la asistencia de Dios. Pero Dios les dio y les prometió algo mayor. Les dijo que la dimensión en la que iban a ingresar era una dimensión de victoria, que ya no era solamente depender del sostén y de la subsistencia en Dios, sino que era además conquistar, ganar, vencer, triunfar, alcanzar nuevos territorios, nuevos lugares, nuevas cosas para tu vida. Así que yo te invito a que podamos entrar con esta expectativa al año 2023. Probablemente vengamos de un tiempo de haber sido fortalecidos, vengamos de un tiempo de desierto, vengamos de un tiempo en el cual necesitamos volver a recuperar las fuerzas y volver a encaminarnos. Pero quiero animarte a que entremos en una dimensión de victoria espiritual, que puedas planteártelo como un desafío de conquista. De eso se trata. En Cristo siempre, siempre somos llevados a un nuevo tiempo. Y quiero invitarte a esto. Antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, ¿qué hizo Josué? ¿Quién se acuerda? ¿Mandó a qué? 2 espías, ¿no? Lo mismo había hecho Moisés antes. La diferencia es que había mandado 12 espías, ¿no? ¿Y qué pasó con los espías, con los 12 espías que volvieron que había mandado Moisés? La verdad era espectacular. Imagínate, los 12 espías estaban volviendo, ¿se acuerdan con qué volvían? Primero, volvían tranquilos porque nadie los perseguía, nada de nada. Volvían dice que tenían frutos de que habían traído de la tierra. Unos racimos que eran tan grandes que los tenían que llevar tenían que ayudarse y llevarlo entre dos, con una madera, ¿no es cierto? Venían con frutos, un montón de cosas anticipadas que Dios les había dado. Sin embargo, a la hora de decidir y de creer en lo que Dios iba a hacer, a pesar de que Dios les había dado todas esas cosas, esos antecedentes, ¿qué pasó con esos espías? Cuéntenme, ¿qué pasó? Tuvieron temor. No creyeron. Dijeron, no, esa tierra no es para nosotros, se equivocó el Señor, es demasiado, hay demasiados pueblos, cosas, etcétera, etcétera. Y eso, que eran 12, y eso que habían visto y habían llevado un montón de cosas que Dios les había dado. ¿Cuántas cosas Dios te dio por anticipado para que creas en lo que Él quiere hacer y va a hacer en tu vida? Pero estos espías no le creyeron. ¿Saben por qué? Porque no podían ver en el futuro la victoria de Dios. Solamente 2 de ellos, Josué y Caleb. ¿Y qué pasó con ellos? Vieron y alcanzaron lo que Dios tenía para ellos. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Yo te invito a que en esta hora te vayas a espiar tu futuro. Haced espía. Porque ¿qué pasó con los otros 12 espías, los que mandó Josué? ¿Les pasó lo mismo? Ya sé que no quieren hablar, está bien, fenómeno, no importa, hablo yo.
estos dos que fueron, a diferencia de los otros 12, que yo me lo imagino a los otros 12 volviendo como los enanitos de Blancanieves cantando "I hope", se volvían todos contentos, traían fruto, traían un montón de cosas, pero estos otros dos que mandó Josué los habían perseguido, se tuvieron que esconder en la casa de Rahab, tuvieron que ser bajados por la ¿cómo se llamaba? Por la muralla, que tenían que hablar igual. Por la muralla, tuvieron que bajar a escondida, tuvieron que salir rajando. Y a pesar de eso, ¿cuál fue el informe que dieron? ¿Saben cuál fue el informe que dieron? Esa tierra es nuestra. Ese lugar es nuestro. Porque la gente que ahí está aterrorizada de lo que Dios puede y quiere hacer. Y yo quiero decirte, querido hermano, querida hermana, manda espías a tu futuro. Manda espías ahora en el nombre de Jesús. Manda tus pensamientos, dirigilos ahí, mirá el 2023. Mirá el fin del 2023. Y preguntale a esos espías qué es lo que vienen. No importa con las circunstancias que estés pasando, porque ya está claro que no depende si tenés un montón de frutos o si te persiguieron o si la pasaste mal. Tiene que ver con la fe que nos decía Vero, con la que vos estás viendo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque si hay fe, hay victoria. Si hay fe, podés alcanzar y podés ver. Si no hay fe, no podés ver ni siquiera lo que Dios ya te prometió, ya te dijo, ya te aseguró, ya te dio palabra, ya te animó. Pero necesitas mirarlo con los ojos de la fe y ver con eso, como esos espías, lo que hay allí en el 2023. ¿Qué ven tus espías? Hoy, ¿qué ven tus espías? ¿Ven la frustración? ¿Piensan lo mismo? No, yo ya no puedo, yo ya no quiero, Dios no va a poder hacer esto. En el nombre de Jesús yo te desafío en esta noche a que pienses que este año va a ser un año de conquista. En el nombre de Jesús. Y por la fe puesta en Jesús. Yo te invito a que veas el 2023 como un año de conquista. Míralo ahí, mandá a los espías y que ellos te traigan los informes. Y te digan de parte de Dios lo que Dios va a hacer en tu vida y en esta iglesia en el año 2023. El desafío siempre de parte de Dios es la conquista. Pero en segundo lugar, quiero que entiendas esto también. La promesa de Dios es la victoria. Tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Fíjate, desierto, río Éufrates, mar Mediterráneo. Fíjate la dimensión de lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque la promesa de Dios es el triunfo. ¿Sabéis cuando Dios ya se lo había prometido también a la generación anterior? Antes de que entraran al desierto, se los había prometido. Pero no creyeron en esa promesa. Dudaron. Y por eso no lo alcanzaron. Querida iglesia, 2023 es un tiempo de victoria, no porque yo lo diga, no porque sea una proclama que queremos hacer, es porque lo dice la palabra de Dios y es un desafío de parte de Dios que nosotros alcancemos victoria en lo que Él tiene para nosotros. Dice el texto, en otra versión les decía que es como un desfile victorioso. Hasta hace unas semanas atrás quizás explicar esto iba a ser un poco difícil, pero ahora muy sencillo. Porque hace unas pocas semanas vimos como la selección argentina hizo un desfile victorioso, ¿no? Salió en un micro, estaba allí en el micro y toda la gente alrededor rodeándole, victoriándole,
Messi adelante o no iba adelante, pero donde iba Scaloni adelante, no importa. Y todo el mundo iba en esa caravana triunfal, todos querían ser parte de esa caravana triunfal. En el nombre de Jesús, yo quiero que entendamos, querida iglesia, que nosotros ya somos parte de una caravana triunfal, con Jesucristo que va a la cabeza. Y todos nosotros subidos al mismo micro, cantando y victoriando, que Dios ya nos dio la victoria, que ya hemos alcanzado la victoria en el Señor. Y muchas personas desesperadas, queriendo, deseando, anhelando lo mismo, pero porque nosotros somos capaces de levantar la bandera de la victoria, porque nadie se puede identificar con alguien que no es victorioso. Y Dios tiene victoria para nuestra vida. Si Argentina no hubiera ganado, probablemente no hubiera sido lo mismo, esa caravana victoriosa. Pero en el nombre de Jesús, yo quiero que entendamos esto: Cristo ya ganó la victoria eterna. Y yo y cada uno de nosotros estamos subidos a ese micro y gritando, entusiasmados de que somos parte de esa caravana victoriosa. Y el 2023 necesita ser para nosotros, querida iglesia, una expresión de victoria en todo. En todo. Si hasta ahora tu vida fue un lamento, yo te invito a que el 2023 sea una expresión de victoria. Si hasta ahora tu vida fue solamente lucha, yo te invito a que en el 2023, aunque tengas lucha, tu declaración sea de victoria. Que tu expresión sea de victoria, que tu actitud sea de victoria. Porque esa es la promesa que Dios nos hace. Lastimosamente hay muchos que quedan en el camino de esa caravana victoriosa. Hay muchos. A ellos necesitamos recuperarlos también. El 24, sábado de la mañana, llovía, ¿se acuerdan? Lluviecita hermosa, sábado ideal para seguir durmiendo, ¿no es cierto? ¿Podés creer que a las 6 de la mañana me desperté? El Señor es testigo. No pude seguir durmiendo, me dio una bronca primero, pero después el Señor me llevó a repasar de todos estos años cuántas personas pasaron y que hoy no están. No hablo de aquellas que quizás están congregándose en otro lugar, porque gloria a Dios por ellos, y de hecho creo que a todos, o por lo menos lo hemos intentado, siempre que alguien se ha ido a congregar a otro lugar, los hemos bendecido, los hemos abrazado. Me refiero a los que no están en ningún lado. Me impactó la cantidad de nombres que el Señor me iba trayendo a la memoria, a la cabeza, uno detrás de otro. Porque es verdad que en esa caravana victoriosa muchos quedan en el camino. Parte de este año de victoria es también tratar de recuperar a algunos de los que se nos cayeron en el camino. Por favor, hagámoslo. Probablemente nos rescatemos a todos, porque siempre tiene que ver con decisiones personales. Pero qué lindo sería que alguno de ellos pueda volver a subirse al micro, pueda volver a subirse a nuestra caravana y pueda seguir recorriendo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, si hasta acá venís entusiasmado, te quiero decir algo que tiene que ver también con esto. Las dificultades también son parte de la victoria. Y me gustaría que lo podamos grabar en nuestro corazón. Las dificultades también son parte de la victoria. Porque a veces creemos que las dificultades son un problema y renunciamos a la victoria porque aparecen dificultades. ¿Se entiende? No es un trabalenguas. A veces renunciamos a la victoria porque en el camino aparecen dificultades. Bueno, pensemos un poquito en el pueblo de Israel. Dice, ahora bien,
las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. ¿Tenían una dificultad para lo que Dios les había prometido? Claro que sí, una gran dificultad. A pesar de esto, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. Con las murallas de Jericó. Imaginad, ¿no? Vos sos el pueblo de Israel, somos el pueblo de Israel, entramos en una nueva dimensión, el Señor te dice vas a tener victoria, y vos vas envalentonado, vas dispuesto a vencer, vas preparado, vas con toda la herramienta, y te encontrás con una muralla, ni siquiera te encontrás con un ejército, te encontrás con una muralla. Y no cualquier muralla. Una muralla que dice la arqueología que tenía 5 metros. No sé cuánto tiene esto, José, cuánto tendrá, un poco más. Sí, pero imagínate 5 metros, ¿no?, de ancho, de roca, de piedra, esa muralla. Y si por suerte lograba superar esa muralla, había todavía un pedacito más de tierra así y otra contramuralla de 2,5 metros. O sea, no tenés chance. No era solamente enfrentar un ejército, era enfrentar una muralla. Y entonces, Señor, ¿cómo se entiende? Nos garantizás la victoria, nos motivás, nos embalás. Lo pones al pastor que predique y se mande un mensaje y salimos todos envalentonados. Decimos, este año viene la victoria, este año viene la victoria, y de repente me encuentro con una muralla. Espectacular. Dios transforma. Acuérdate de esto. Dios transforma todas las dificultades que aparecen en el camino, terminan siendo leyenda, terminan siendo testimonio para nuestra vida. Porque hoy hablamos del Jordán, y que decir gloria a Dios por el Jordán. Hoy hablamos de la muralla de Jericó y decimos gloria a Dios por Jericó. Porque las dificultades no quitan la victoria de Dios. Simplemente lo que hacen es potenciarla. En el nombre de Jesús creamos esto. Lo que hacen es potenciarla. Y si no, imagínate David venciendo a Goliat. Si Goliat no hubiera sido un gigante, un tipo experimentado, con armadura, con un montón de cosas, ¿dónde estaba la historia? ¿Dónde estaba la victoria de Dios? Si hubiera sido la inversa la historia, si David hubiera sido un gigante, hubiera tenido armadura, y Goliat hubiera sido un adolescente con una onda, ¿dónde estaba la historia? Pero en la dificultad que se nos presenta en el camino está el poder de la victoria de Dios. Claro que en ese momento, cuando aparece la dificultad, es cuando tenemos que estar convencidos de esto. Es el momento en el que no tenemos que renunciar a la palabra que Dios nos dio. Es el momento donde más nos tenemos que envalentonar y tenemos que acudir al Señor para que Él nos guíe cómo hacer con esa muralla. Porque esa muralla no va a caer con tu fuerza, no va a caer con lo que vos hagas, ni va a caer con tu ánimo, con tu ímpetu, ni mucho menos con tu bajón. Esa muralla va a caer en el poder del Señor. Y para eso necesitas que Dios te guíe en los detalles. Cuando aparezcan las dificultades, necesitas que Dios te guíe en los detalles. Esta semana hablé con el pastor Sergio Ziegler, que ya saben, ya conocen la historia. Y otra vez se lo vuelvo a dejar como un motivo de oración. Iglesia, no dejemos de orar, por favor, por él, por Mónica, por su esposa, porque siguen estando presos allí en Ezeiza. A Mónica le tocó atravesar un tiempo muy difícil porque ella decidió hacer ayuno. Escuchá esto. Decidió ayunar y eso le trajo toda una aversión, un enojo, porque lo tomaron como una huelga de hambre y la mandaron a otro pabellón adrede, y cuando llegó a ese otro pabellón la estaban esperando y la golpearon y la maltrataron a tal punto que la fiscalía tuvo que llamar por teléfono para ver qué era lo que había pasado y si ella quería denunciar a alguien. No lo hizo.
Sergio también le fueron trasladando a otro pabellón. Pero en medio de todas estas circunstancias, uno diría, ¿y dónde está la victoria, pastor? No sé. Si yo estaría en esa situación, primero, no sé si yo sería capaz de estar en esa situación. Pero ellos están. Hace un mes, poquito menos atrás, en uno de los pabellones que fue trasladado Sergio, se encontró también con otro pastor, con la misma situación. Por eso, ojo, lo que vengo advirtiendo. Un pastor de las Asambleas de Dios de Mar del Plata. Pero Dios nos bendijo, les permitió compartir el Evangelio de tal forma que 9 personas fueron bautizadas hace 20 días atrás por el testimonio, por lo que ellos pudieron comenzar y hacer así. Lo mismo que Mónica, que también empezó allí a compartir el Evangelio en un pequeño grupo en otro pabellón con las mujeres. No me pregunten si es el mejor camino. No me pregunten si es el camino que yo elegiría para buscar la victoria. Pero estoy convencido que hay victoria, aún en medio de las dificultades. Así que, si te llega la dificultad, pensá, por favor, en el nombre de Jesús, que la victoria sigue intacta. Sigue intacta. Porque esa dificultad va a ser leyenda, va a ser historia, va a ser tu testimonio. Yo sé que algunos hace años que luchan con algunas cosas. Quizás con una adicción, quizás con un problema relacional, quizás con una situación familiar. Yo te invito en el nombre de Jesús que te propongas que este año sea tu año de victoria. Que este sea el tiempo de victoria. No esperes más. Este tiene que ser el año de victoria. Y probablemente cuando empieces a dar pasos en esa dirección, puede ser que te aparezca una dificultad. Pero en el nombre de Jesús encaralo sabiendo que detrás de eso hay victoria. Porque no es en nuestro poder, es en el poder de Dios. Y muchas veces nosotros no alcanzamos la victoria porque creemos que dependen de nosotros exclusivamente. Y Dios quiere trabajar junto con nosotros. Por eso encontramos una historia como la de Gilgal, por ejemplo. El pueblo pasó otra vez, entró allí en la tierra prometida, pero cuando estaba ahí, antes de librar la primera batalla, a Dios se le ocurrió que todos tenían que circuncidarse, porque no habían sido circuncidados. Si alguien no sabe lo que es la circuncisión, es cortar el prepucio, es un hecho que debilita sin lugar a dudas a los hombres y los deja durante algún tiempo débiles. Es ilógico, ¿no es cierto?, pensar que tenés que ir a librar una batalla con una muralla gigante, con un pueblo totalmente fortalecido y vos debilitado. ¿Saben cuántos testimonios podríamos compartir esta noche de muchos de ustedes y de mí, que en los momentos en que más quizás estuvimos debilitados y buscamos al Señor, encontramos nuestras mayores victorias? Así que no se trata de las circunstancias, ni de tu estado de ánimo, ni de cómo vos estés. Se trata de confiar en el poder del Señor y en su victoria. Amén. Y termino con esto. Fíjate cómo termina, o cómo no termina, cómo sigue este texto, que es extraordinario, me encantó. Hace tiempo que venimos orando con Vero en esta palabra. Dice, dice, somos aroma de Cristo. Somos aroma de Cristo. Te voy a hacer el ejercicio tradicional de que huelas a tu hermano, que puede parecer un poco desagradable, pero te quiero decir, vos, cada uno de nosotros somos aroma de Cristo, aunque muchas veces no lo creamos.
Somos aroma de Cristo, somos fragancia de Cristo. Dice el texto que esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Déjame leer el texto completo. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y por medio de nosotros también manifiesta en todas las partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo. Escuchate. Tanto para los que se salvan como en los que se pierden. Para estos, es decir, para los que se pierden, somos olor de muerte, que lleva a la muerte. Y para aquellos, para los que se salvan, somos olor de vida, que lleva a la vida. Ahora, ¿quién está calificado para tan importante tarea? Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Querida iglesia, no tengo ninguna duda de que nosotros somos esto. No somos de los que negociamos con la palabra de Dios, No somos de los que usamos la palabra de Dios para sacar algo de la vida de las personas. Somos de los que creemos que en la palabra de Dios somos fragancia de Cristo en nuestra vida. Somos perfume de Dios que se esparce por todas partes. Quiero decirte algo, con esto terminamos. Cuando nosotros descubrimos que somos perfume de Dios, nos damos cuenta por qué las personas nos buscan. Nos damos cuenta por qué las personas quieren hablar con nosotros, por qué nos cuentan sus problemas, por qué nos cuentan sus necesidades, aun cuando muchas veces nosotros descuidamos eso y no prestamos atención a lo que Dios quiere hacer con eso. Yo quiero invitarte a que hagas un ejercicio espiritual, iglesia, a que hagamos un ejercicio espiritual este año. A que todos los días, cuando te levantes, tengas una oración sencilla, o si querés larga, como sea, tu tiempo devocional con el Señor, y le pidas que ese día su fragancia se revele a través de tu vida. Y vas a descubrir, y vamos a descubrir, iglesia, que no necesitamos tantas estrategias evangelísticas, que no necesitamos hacer tantas cosas extraordinarias, sino simplemente saber que las personas que se acercan están viendo en nosotros al mismo Señor Jesús. Ayer le contaba a Gusti, a Dani, a César, cómo cuando nosotros comenzamos la obra aquí en Herli, un día vino un grupo de hermanos de La Plata a ayudarnos, hicieron una tarea evangelística, salieron por las casas, etcétera, etcétera, y había una mujer, una viejita, que no podía caminar. Entonces nos pidió quedarse sentada ahí en la puerta del local donde estábamos. Puso una mesita, se sentó ahí con unos folletitos. Pero cada persona que pasaba, esta mujer lo paraba, lo tocaba, lo paraba, lo tocaba. Y la gente se quebraba. Y abría su corazón y ella le hablaba del Señor. Yo no podía creerlo. Ella sabía, estaba totalmente convencida que en ella estaba la presencia de Cristo. Y yo sé que la presencia de Cristo está en mi vida. Y yo sé que la presencia de Cristo está en tu vida. No importa las cosas que vivamos, que seamos, que nos pasen, la presencia de Cristo está en nuestra vida. Y cuando nosotros somos capaces de mirar a alguien a los ojos, en esa mirada estamos transmitiendo la mirada de Cristo. Créeme en el nombre de Jesús. Cuando se acerque una persona con necesidad, mírale a los ojos y no vas a ser vos quien le esté mirando, es el mismo Señor Jesús quien le va a estar mirando a los ojos. Animate, toca a una persona, abrazarla y va a ser el mismo Señor Jesús que va a estar abrazando a la persona. Y dale una palabra que no venga de tu ego, que no venga de tu elucubración, que salga del Espíritu. Y te vas a dar cuenta que es el propio Señor Jesús que está hablando con esa persona. Cuando eso empieza a suceder en nuestras vidas,
Querida iglesia, no hay nadie que detenga la victoria. No hay nadie que detenga la victoria. Y yo anhelamos, querida iglesia, que el 2023 sea un año con estas características. Que la fragancia de Dios se desparrame a través de nuestras vidas y que haya tantas personas que lo perciban, que se vuelva como el colectivo triunfante de la iglesia de Herley, de la iglesia del Señor Jesús, en el cual todas las personas quieran seguir, subir, festejar, celebrar, animarse a ser pan. ¿Lo crees? Yo sé que pusiste tu sueño ahí. Yo te invito a que creas que el 2023 Dios quiere que alcances tu sueño. Que mandes a tu espía mental para que te traiga el informe de lo que Dios quiere hacer, no el informe de lo que escuchaste muchas veces o lo que te muestra la realidad o lo que te dice tu vecino o la tele o el familiar que no te quiere. Que te animes a caminar este año en fe, en fe, en fe y en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. Y cada vez que aparezca una situación, victoria. Y cada vez que te aparezca una lucha, victoria. Y cada vez que aparezca un desafío, victoria. Y cada vez que aparezca una persona con necesidad, victoria. En el nombre de Jesús. Y cada vez que pensemos en la iglesia, en esta iglesia a la cual el Señor te llamó, por eso estás acá en esta noche, pienses que esta iglesia es una iglesia victoriosa. En el nombre de Jesús es una iglesia victoriosa. Y nadie, escúchame esto, nadie que se levante contra la iglesia va a prevalecer. Nadie. Porque la iglesia en Cristo Jesús es victoriosa. Amén. Amén. Y Señor, es una noche especial, así que yo quiero que la terminemos especial. Yo quiero que, en la medida como podamos, pero como un acto profético delante de Dios. Profético significa que entendemos la palabra que Dios nos da, creemos la palabra que Dios nos da y nos movemos en la palabra que Dios nos da. Amén. Como un acto profético delante de Dios, te animes, como hicimos la otra noche, que quizás sea hoy un poco más complejo, te animes a que pasemos al altar. ¿Cómo podemos? Hasta donde lleguemos, quien sea, quien lo sienta. Y no lo hagas por obligación, te lo pido por favor. No lo hagas por obligación. O no lo hagas porque lo hacen de al lado. Hacelo en el nombre de Jesús. Hacelo, no porque yo estoy queriendo hacer un acto especial, no, por favor. Dios me libre de eso. Lo hago porque creo que las cosas en el Señor hay que tomar decisiones. No podemos irnos reflexionando solamente, porque Dios no nos llama a reflexionar, Dios nos llama a actuar. Entonces, si hay algo que Dios te dijo, vos hoy tenés que tomar una decisión en el Señor. No tenés que irte reflexionando, porque te vas reflexionando, el enemigo te va a robar un pedazo, las circunstancias te van a robar otro pedazo, y cuando te quieras dar cuenta, tu reflexión se fue al demonio. Cuando Dios te habla, es porque Dios está desafiando. Así que simplemente no lo hagas por obligación, no lo hagas por vergüenza. Te aseguro que nadie va a decir nada si te quedas sentado si no venís. Pero si venís aquí al frente al altar, en el nombre de Jesús, hacelo por convicción y creyendo que el año que comienza en tu vida es un año de victoria. Amén. Querida iglesia, les invito a que pasemos al altar y vamos a orar a nuestro Dios.